Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy está con nosotros la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Pechard. En verdad es un gusto que estés con nosotros, Jacqueline, aquí en Observatorio, en este programa de la universidad, en TV UNAM. Lo primero que quiero preguntarte es, a ver, el auditorio y yo mismo no sabemos muy bien qué es el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, cómo funciona. Hemos escuchado hablar mucho de él en estos últimos meses. La gente probablemente ya lo tiene, digamos, como un referente en su agenda mental, pero desconocemos qué es el sistema y cómo funciona. Sí, el sistema es un conjunto de instancias, de instituciones, de organismos que lo que quieren es que haya reglas, un conjunto de principios que sean iguales para todo el país. Entonces, el sistema está conformado por todas las autoridades que tienen algún tipo de competencia en la detección, la investigación, la persecución y la sanción a los actos de corrupción, pero también en toda la definición de políticas para prevenir la corrupción. Entonces están desde la Secretaría de la Función Pública, que es la cabeza de la Administración Pública Federal, del Gobierno Federal, encargada precisamente de la investigación, del control interno del ejercicio de los recursos dentro de la administración pública. Esa es una pieza central. Está la Auditoría Superior de la Federación, que hace el control externo sobre los recursos públicos, es el que audita la cuenta pública. Está también el INAI, que es el instituto que tiene que ver con hacer garante la transparencia. La transparencia es una de las piezas fundamentales del combate a la corrupción. Está también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el encargado de sancionar las faltas administrativas graves en este sistema, en este conjunto de instancias. Está también el consejero de la Judicatura, que lo que representa es al Poder Judicial, todo lo que tiene que ver con la administración, ¿no? Y digamos, la selección de todos los jueces, todo lo que tiene que ver con el proceso más administrativo del Poder Judicial, y una de las piezas que faltan, que es el Fiscal Especial Anticorrupción. Esas son las 6 instancias y que es el que tiene que, pues, claramente perseguir el delito anticorrupción, es decir, las cuestiones penales de anticorrupción. Y hay una 7ª silla que la ocupa quien preside el Comité de Participación Ciudadana. Entonces, y esto se replica en cada una de las entidades federativas, ¿no? A ver, muy importante, yo te presenté como presidenta del Comité de Participación Ciudadana, pero en realidad también eres presidenta de todo el sistema. Así es. ¿Es así como funciona? Así es como funciona. Bueno, cuéntanos un poco qué es el Comité de Participación Ciudadana, esta 7ª silla que no existía porque muchas de las instituciones que has mencionado en realidad ya existían y ahora la idea es que trabajen coordinadas, no todas, porque el fiscal anticorrupción es nuevo y de hecho todavía no existe, como nos dices, pero ¿qué es el Comité de Participación Ciudadana? El Comité de Participación Ciudadana es un conjunto de ciudadanos, eso sí, es decir, quienes no somos servidores públicos ni tenemos ningún tipo de cargo público, y lo que hacemos, estos 5, que por cierto fuimos seleccionados por otro grupo de ciudadanos, el Comité de Selección del Comité de Participación, que a su vez fue nombrado por el Senado. Pero entonces son ciudadanos que nombran a ciudadanos y que lo que hacemos nosotros ni investigamos, ni tenemos ninguna estructura burocrática como para tomar asuntos y entonces detectar casos de corrupción y ver cómo podemos hacer una investigación y cómo podemos eventualmente sancionar. Nosotros no hacemos eso. Lo que hace el Comité de Participación Ciudadana es buscar cómo incide, cómo potencia, es una especie de catalizador de las funciones que tienen cada una de las autoridades que forma parte del sistema, del comité coordinador, que es el órgano, digamos, directivo, es el órgano rector del sistema nacional. Yo diría que este Comité de Participación Ciudadana lo que buscó en este modelo de este sistema, es que si de lo que se trata es de que haya las mismas reglas, que haya los mismos principios que rigen, digamos, el control y el combate a la corrupción, entonces de lo que se trata es de ver que todas las instancias que forman parte del sistema se coordinan para que
pues sus distintas competencias o facultades puedan, pues digamos, tener mejores resultados. Y quien tiene esta encomienda es el Comité Ciudadano. Entonces, el Comité Ciudadano tiene dos grandes, digamos, misiones dentro del sistema. Una es presidir y potenciar la coordinación entre las distintas partes, y la otra es mantener un permanente contacto, comunicación con la ciudadanía y particularmente con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema. A ver, detengámonos un minuto en ese punto, porque creo que es un actor relevante, es decir, no forma parte del sistema, pero ha sido quizá el motor principal para la creación del mismo, este elemento ciudadano. Es decir, ¿qué papel han jugado, qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil que no son gobierno, que no son Estado, pero que están interesadas genuina y legítimamente en los asuntos públicos? Bueno, yo creo que es la gran novedad o la innovación de este Sistema Nacional Anticorrupción, es que esta parte de las organizaciones de la sociedad civil, que yo estoy convencida que es una novedad en nuestra vida pública, digamos, que las organizaciones de la sociedad civil, las academias y también, por cierto, los grupos empresariales, ¿no? Es decir, que también han participado, digamos, desde la movilización para sacar la famosa ley 3D3, que hoy es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero ese conjunto de ciudadanos lo que han hecho es efectivamente incidir sobre el propio modelo del combate a la corrupción. Lo que ellos dijeron es, nuestra apuesta es a que las instituciones funcionen a partir de que los ciudadanos no solamente vamos a vigilar desde fuera, a partir de un comité de acompañamiento o de un consejo consultivo, como era una práctica tradicional, sino a través de ser parte clara de ahí, sin tener ningún tipo de cargo público. Lo que sí tenemos, el grupo del Comité de Participación Ciudadana, son responsabilidades públicas. Okay. ¿Sí? Es decir, si nosotros filtramos información que es información reservada, pues somos sujetos de una responsabilidad, ¿no? O si hacemos algo que no está dentro de nuestras funciones, o también si eventualmente somos omisos en estas, ¿no? Entonces, sí somos responsables, tenemos una responsabilidad pública por ley, pero no somos servidores públicos, ni tenemos estructura burocrática. Eso te iba a preguntar, ¿tienen algún digamos, equipo de trabajo? Sé que hay un secretario, un secretariado técnico. ¿Cómo funciona, digamos, esa parte del sistema? Sí, lo que el sistema quiere es que las partes que tienen distintas atribuciones en el control y el combate a la corrupción se comuniquen, se coordinen. La Secretaría Ejecutiva, que es realmente la única pieza nueva, es un área muy técnica que lo que va a hacer es efectivamente servir de apoyo para que cada una de las instancias que forman parte del comité coordinador desarrolle sus funciones. ¿Y en qué las va a servir? Una de las partes fundamentales es que para que un sistema de combate a la corrupción funcione requiere de información precisa sobre contrataciones públicas, sobre los funcionarios que tienen a su cargo esas contrataciones, quiénes son los responsables, sobre las declaraciones patrimoniales y de intereses, que es algo que también ha estado trabajando el sistema en este año. Y eso, toda esa información, además de la información que pueda requerir de inteligencia financiera o de la información que se pueda requerir del SAT, porque es el que pues tiene en sus manos todo el seguimiento de los impuestos y de las empresas y qué tanto estas están bien registradas y las facturas salen bien, todo lo que tiene que ver con el manejo y la circulación del dinero y eventualmente del recurso público, ¿no? Es, digamos, como una instancia, además, que apoya la coordinación, que suministra la información. Así es. Jacqueline, vamos a ir a un corte, pero quiero hacer un resumen en este segundo de un punto que es muy importante. Tú estás terminando, eso quizá el auditorio no lo sabe, tu gestión como presidenta por un año de no solamente Consejo de Participación Ciudadana, sino de todo el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Y lo que te voy a preguntar ahora que volvamos después de un corte es, ¿cuál es tu balance? Se han escuchado muchas voces críticas que dicen que el sistema no ha funcionado, hay algunos actores que se dicen frustrados con el desempeño del sistema, habemos otros que somos más optimistas, pero aquí la que tiene la información más relevante sobre cómo funciona el sistema eres tú. Así que antes del corte te diría, en breve, tu balance general y luego vamos al detalle cuando regresemos.
Mi balance es que ha habido cosas positivas y voy a decir cuál. El sistema es ya un referente, se ganó ser un referente y creo que sobre eso no hay marcha atrás. Es decir, lo que se ganó es, creo, un reconocimiento de que es un proceso en construcción, es un sistema en construcción, hay que acordarnos que es un sistema nacional que requiere no solamente de todas sus piezas en el ámbito federal, que todavía Eso nos hay que falta. subrayarlo, ¿verdad? La idea es que también permee a todas las entidades. A todas las entidades y pues también ahí hay bastantes retrasos y bastantes deficiencias, ¿no? Y me imagino que muchas diferencias también entre una entidad federativa y otras. Particularmente entre el norte del país y el sur del país, ¿no? Lo que siempre sucede, aunque en el norte, pues claro, también hay claroscuros, hay sistemas locales anticorrupción ya instalados que empiezan a funcionar bien, pero estos sí son estados como Nueva León, Jalisco, incluso Querétaro, pero si volteas al sur, ahí todavía estamos. Incluso la Ciudad de México es, digamos, curiosamente, porque la Ciudad de México tiene mayores capacidades institucionales como para haber avanzado más rápidamente y sin embargo es una de las entidades más retrasadas en la edificación del sistema local anticorrupción. Pues ahora sí, vamos al corte y regresamos. Ahí tiene usted, estamos platicando con Jacqueline Pechard, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, lo puedo decir así. Digo, para resumirlo, regresamos aquí a TV UNAM, a Observatorio Cotidiano. Estamos de vuelta aquí platicando sobre el Sistema Nacional Anticorrupción con Jacqueline Pechard. Jacqueline, decías al cierre del bloque anterior que tu balance es un balance positivo y decías que para empezar por el solo hecho de que el sistema ya es un referente. Pero también nos advertías que todavía, digamos, falta terminar de integrarlo y sobre todo advertías a nivel nacional hay rezagos relevantes en algunas entidades federativas. Efectivamente. En el ámbito federal, digamos, además de que falte el fiscal especial anticorrupción, faltan 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que son los que sancionan faltas administrativas. Esos no están nombrados porque el procedimiento que se siguió fue un procedimiento que sociedad civil rechazó. El mismo Comité de Participación Ciudadana dijo, así no se puede nombrar sin criterios de a quién se selecciona, por qué de una lista larga, cuál es la lista larga. Es decir, lo que nosotros hemos puesto como uno de los temas centrales es que los procesos de selección de los integrantes del sistema anticorrupción tienen que ser transparentes, claro, abiertos, auditados por la sociedad. Esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo y bueno, pues eso es lo que se ha exigido. Entonces no están las piezas, pero si volteas a los estados, solo hay 14 estados que tienen hoy, 14 de los, digamos, entidades federativas, incluida la Ciudad de México, que tienen un sistema local anticorrupción cuando debía de haber estado listo el 18 de julio del año pasado. Ni el federal ha cumplido, ni en el ámbito de los estados. Y lo que uno puede ver es que efectivamente hay estados en donde, de nueva cuenta, lo que pasa es que no es una capacidad institucional instalada, no hay pesos y contrapesos como para que salgan las cosas bajo los criterios que se quieren de transparencia, de vigilancia de la sociedad civil, y ahí es donde empiezas a ver las diferencias o gobernadores que quieren de plano pues tener el control sobre el sistema y la resistencia de sociedad civil que a veces no tiene una masa crítica tan, digamos, tan cohesionada como la que existe ya a nivel nacional, que creo que es un dato importante. Yo sí quiero subrayar lo que decías porque coincido contigo. Este surgimiento de una sociedad civil organizada tan activa y tan coordinada es una buena noticia y es relativamente una nueva buena noticia en el país, pero eso no necesariamente se reproduce en los estados. Entonces, un dato es, ya es un referente, el sistema existe, pero está incompleto. Está incompleto y esto, pues claro que sí, ha afectado el propio funcionamiento del sistema, ¿no? Empezando porque, pues como no existe el fiscal especial anticorrupción, entonces el Código Penal, que ya trae todos los tipos de delitos en materia de corrupción, pues no se puede aplicar porque no está el titular. Entonces, ahí en eso se escudan muchos para decir, pues sí hay delito de peculado, todo eso está en el código, pero no se llama de corrupción. Entonces, o sea, si quieres tú perspectivas muy legalistas, ¿no? Pero en todo caso,
que se aplican. Si hoy, a partir del 18 de julio del año pasado, que ya entró en pleno vigor el sistema, si hay faltas administrativas graves, pues no están los magistrados que puedan sancionar, ¿no? Y no pueden tomar el lugar otros magistrados del propio tribunal, ¿no? Entonces, sí son piezas importantes, pero vamos a insistir en que tienen que seguirse los procedimientos que se ha exigido. No solamente se requieren los nombramientos, se requieren buenos nombramientos. Buenos nombramientos, ¿no? Si y que no, den garantía. Va a ser una simulación. Y el principio que nosotros hemos empujado y que creo que esto se va a poder replicar una vez que ya estén todos los comités de participación ciudadana en los estados, porque ya estamos en un proceso de coordinación, algo así como una conferencia de comités de participación ciudadana en todo el país. Estamos empezando con los que hay. Lo que queremos es que efectivamente esto se pueda replicar de manera muy clara, la exigencia de estos procesos de selección. También a nivel estatal. De manera muy clara. Pero la selección y los titulares no es todo, ¿no? Nosotros lo que hemos insistido, y creo que eso es parte del balance positivo, es que pues si nosotros vemos que hay 7 gobernadores que ya han tenido un proceso de, digamos, ya hay órdenes de aprehensión, incluso ya hay algunos en la cárcel, ¿no? Como los más visibles, Duarte, Borge, etcétera. Lo que pasa con el de Chihuahua, que ya finalmente desde septiembre del año pasado había 11 órdenes de aprehensión, bueno, ya finalmente la Procuraduría solicita la extradición. La cosa se está moviendo. Esto de ser el referente, pues ha hecho que las resistencias pues tengan que irse, digamos, pues disolviendo. Esto no quiere decir que nuestra aspiración, la aspiración del sistema, digamos, es que no solamente se pueda meter a la cárcel a las cabezas de una red de complicidades y de corrupción, sino que lo que nosotros podamos es identificar con claridad cómo hacer los correctivos necesarios y dónde están los procesos que sí, por ejemplo, el tema de las empresas fantasma. El año pasado nadie hablaba de empresas fantasma. Y ahora sí. Hoy es un tema y todos saben lo que es una empresa fantasma. Es alguien que emite facturas, pero son facturas apócrifas. Entonces, todo esto que va haciendo que tengamos digamos, un lenguaje ya mucho más preciso, mucho más, si quieres, hasta técnico, de cuestiones que el propio sistema ha ido poniendo sobre la mesa, aunque quizá los resultados, como tener a las grandes cabezas de estas redes de corrupción, pero no solo a las cabezas, sino a toda la red, notarios, abogados, empresarios, en fin, familiares, amigos, todos los que están involucrados en las redes anticorrupción. Pero sí creo que el modelo del sistema se hizo como sistema porque la corrupción en nuestro país funciona como sistema. Ese es un dato muy interesante. Y hay un tema que quizá viene a convalidar lo que tú dices, funciona como termómetro, y te lo pregunto en realidad, esta es la discusión que está en el centro de las campañas políticas. Es decir, ninguno de los precandidatos ahora ha sido omiso en decir algo sobre el sistema. Uno que ya quiere que se aceleren los nombramientos, cuando antes no se habían acelerado, otro que ya propuso sus ternas para estos cargos, otro más que dice que primero hay que revisar, digamos, el diseño de las instituciones y después poner los nombres. ¿Qué decir de esta, digamos, presencia del tema y del sistema en la política nacional? Yo estoy convencida que, así como dije que el sistema es un referente, el tema no solamente de la corrupción, sino del hartazgo social y de la demanda, la exigencia de que se combata y se controle la corrupción, no puede estar fuera de las campañas. Y hasta me podría atrever a decir que aquel candidato que logre convencer a la ciudadanía que va en serio su planteamiento de combate a la corrupción, puede ser alguien que mueva el voto, digamos, indeciso, 28% que hoy en las encuestas está todavía indeciso, y que puede hacer la diferencia. Entonces sí creo que el tema no solamente va a estar como hablar de corrupción, sino planteamientos. Los candidatos tienen que tener propuestas muy concretas que sean viables también, para que entonces eso sea un elemento que la ciudadanía pues tome en cuenta, ¿no? Yo creo que eso y la inseguridad van a ser los temas principales. Otra dimensión de la relación entre la corrupción y la política y las campañas tiene que ver con que muchas veces son las elecciones, los procesos electorales, el origen de muchos actos de corrupción.
¿Qué decir de eso en este año electoral, Jacqueline? ¿Y qué le tocaría al sistema frente a lo que le tocaría al Instituto Nacional Electoral? Bueno, no solamente al instituto le toca toda la parte de fiscalización, que cada vez es una fiscalización más robusta, que cada vez identifica con claridad dónde hay recursos no reportados por los partidos, pero lo que hemos visto es que se requiere de nueva cuenta de una mayor colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la Unidad de Inteligencia Financiera, es decir, con lo que tienen información que no puede tener el INE por sí solo, sino a partir de la colaboración. Ahí es donde entra el sistema y particularmente el Comité de Participación en ver de qué manera nosotros podemos contribuir a que se agilice esta colaboración que necesita el INE para una adecuada fiscalización de los recursos, para asegurar que el voto es íntegro, que el voto no está condicionado por recursos, digamos, por recursos ilegales, ilegítimos. Y la otra es la que tiene que ver con desviación de recursos públicos a campañas, que todos sabemos que hay, y no solamente lo sabemos, sino ya la FEPADE identificó, cuando menos en el caso de Chihuahua y de Veracruz, como no solamente que hay dinero que fue a las campañas, sino la ruta mediante la cual, que es lo que a nosotros nos importa, ¿no? Es decir, por dónde el modo de operación de cómo se les quitaba recursos de la propia nómina a los empleados, pero no pasaba directo un partido, sino pasaba una empresa que era para triangular los recursos. Esto lo hizo la FEPADE desde el año pasado y logró órdenes de aprehensión, una orden de aprehensión en contra del exgobernador César Duarte, el de Chihuahua. Entonces, y fíjate que después de 23 años de existir la FEPADE, apenas el año pasado fue el primer año en que dijo hay delitos electorales de origen de corrupción. Y esto es muy importante. No, muy importante porque decir que las cosas se están moviendo. Jacqueline, se nos fue el tiempo. Observatorio es tremendamente breve, pero te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con tu balance personal, el tuyo como presidenta de este sistema. ¿Cómo fue la experiencia de ser la primera presidenta de este sistema hasta hace un año inexistente? Bueno, fue un reto fantástico. Creo que lo que me llevo como gran activo, digamos, es pues la existencia de este comité ciudadano, de cómo siendo perfiles muy distintos, yo prácticamente conocía a uno de los que estaban ahí, pero la verdad es que ver el compromiso de las personas y las ganas que hay en los ciudadanos, ¿no? De dar su tiempo para que funcione esto, para que no sea una mascarada más. Pues muchísimas gracias, en verdad, Jacqueline, no solamente por haber estado aquí, sino por haber presidido al Sistema Nacional Anticorrupción. Yo también creo que la mejor noticia que nos deja, digamos, como lección la existencia de este sistema reside precisamente en el compromiso ciudadano, que tiene en su base una parte de hartazgo, pero también tiene una parte de vocación de construcción de un país mejor para todas y para todos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí la próxima semana, como todos los martes, en Observatorio Cotidiano.